contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. ¿Cómo juzgas a quien no hizo nada? ¿Y dónde queda la ética cuando el silencio es cómplice? Cada semana nos metemos en los expedientes más oscuros, desbloqueamos la ley y desciframos la culpa. Esto es Acción u Omisión Penal. Jueves 16 de octubre de 2025. Cuando los hechos lo dicen todo, las explicaciones solo sirven para colorear. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en su programa Acción u Omisión Penal. En esta ocasión me encuentro en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos, con el gusto de siempre saludarlos. Así es, y con un tema bastante interesante. Bueno, primero antes de entrar a lo que es esta temática del día de hoy de nuestro programa, nos encantaría pues dar la bienvenida ya a este 5º Congreso Internacional Conciencia contra la Violencia, que organizan nuestros amigos Fundación Sermovie, que dirige nuestra amiga la maestra María de los Ángeles, Satrústegui Mundet, y pues que gracias a la colaboración que tenemos con Sermovie, pues hemos sido parte de toda esta pues formación de este congreso. También queremos agradecer a nuestro amigo el doctor Jafet, que en este momento ya se encuentra viajando para España, porque allá es donde se va a llevar a cabo este congreso, Talavera de la Reina. Ya se nos adelantó un poquito. Así ya lo es. Andaremos alcanzando por ahí a nuestro buen amigo. Así es. Y pues esperando que ustedes mediante nuestras redes sociales, que es Facebook, nos encuentran como Búho Andrade o Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, y nuestras demás redes que nos encuentran de la misma forma, pues puedan llegar a este congreso que se va a estar transmitiendo precisamente en todos estos canales. Ojalá sea un congreso que los llene de algo, que les siembre esa espinita y que de verdad haga conciencia contra la violencia. Claro, y el plus que traemos es de que va a ser un punto de vista de los 4 continentes, ¿no? Así es. La violencia, claro, siempre es violencia, pero tomándola desde el punto de vista de diversos países, siempre vamos a tener algo nuevo que estudiar, que analizar. Así es. Y pues bueno, este programa se ha ocupado realmente de eso. Hacer un programa internacional con personalidades de prestigio amplio jurídico siempre ha sido pues bueno, algo muy agradable. Camino precisamente a este congreso, que estamos 8 días. A 8 días, así es. Pues nada más que decir enhorabuena y ojalá y todo esto salga de la mejor manera. Muchísimas gracias nuevamente a María de los Ángeles y al doctor Jafet y a todos los que están haciendo posible llevar a cabo este hermoso evento. Y pues ahora sí vamos a entrar un poquito a lo que es ya nuestro tema de mérito, que la verdad es que es un tema bastante interesante y más para los tiempos actuales, porque pues con derechos humanos, con toda esta trascendencia de respetar las libertades que tienen las personas, se ha distorsionado un poquito el tema. Y entonces nuestro tema de mérito es el juzgamiento eficiente de delitos flagrantes. Entonces, a mí es un tema en materia penal bastante interesante. Claro, interesante e importante. Yo todavía recuerdo aquellas épocas de los 80s, de los 90s, cuando teníamos un conocido personajazo dentro de la policía, ¿no? Dicen que era moreno, pero quién sabe, no sé si un moreno sea negro, ¿no? Pero realmente se llegó a acostumbrar la ciudadanía a los típicos levantones, ¿no? Sí, claro. O sea, alguien me caía mal porque ya ni siquiera estábamos hablando de delitos, sino simple y sencillamente era
Me dedazo, caíste levantón, más, adiós. vámonos, el típico tehuacanazo incluso le claro. denominaban cuando caían en viernes, Sí, cuando claro. eran en viernes y se tenían que quedar todo el fin de semana, ¿no? Estos tiempos ya han cambiado, no solamente en México, sino a nivel internacional. Ya nadie puede hacer eso. Los PBIs, policías de investigación, ya tienen que tener una orden judicial para hacer cualquier cosa, ¿sí? Y eso es muy importante, Sí, claro. porque tenemos que reconocer que para la detención o existe una orden judicial o existe una flagrancia. Así es, y precisamente esta flagrancia y estos supuestos para poder realizar una detención de la forma adecuada y que precisamente no haya ninguna distorsión al momento de pues ya estar dentro de las etapas del proceso penal, vienen plasmadas en México en este artículo 16 y en el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 146, 147, 148 y 149. Y entonces, pues ahorita nuestro invitado, porque no hay que dejar atrás a nuestro invitado, porque tenemos invitado de lujo, nos va a explicar un poquito más con relación al tema, pero a nivel internacional y particularmente en lo que es Ecuador. Claro, vamos a darle la bienvenida. El saludo de bienvenida, ¿verdad? Así es, al doctor Gustavo Hall-Groben, quien pues nos hablará un poquito más de este tema, pero no sin antes que leamos un poquito de lo que es su semblanza curricular. Como ya saben, pues las semblanzas curriculares son enormes de nuestros invitados, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer un poquito más corto para que pues él nos deleite con este tema. El doctor Gustavo Hall-Groben es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de París, diplomado en Estudios Avanzados de Ciencias Políticas por la Universidad de París, abogado y doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de varias universidades del Ecuador y del extranjero. Fue director ejecutivo del Programa de Reformas Judiciales del Ecuador, financiado por el Banco... ahí se me perdió, perdónenme. Por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro del Interior y presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, consultor experto en reformas judiciales y derechos humanos, reforma procesal oral, justicia restaurativa y métodos alternativos de solución de conflictos. Ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones internacionales por su aporte a la reforma judicial en la región. Entre otras, recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, otorgada por la Fundación Carlos III de España, Gran Cruz de la Orden al Mérito, otorgada por la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, Gran Cruz del Orden El Sol del Perú, otorgada por el Gobierno de la República del Perú, autor de la obra La transformación de la justicia en el Ecuador, una realidad medible, y actualmente es presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia y director académico de la Corporación 2030. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Muy buenas noches, Edith, doctor Andrade, qué gusto volver a tener contacto con usted. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este prestigioso programa jurídico y un saludo a todos quienes nos escuchan. Fue un gusto conocerlo en este mes de mayo. Recuerda usted que compartimos este evento importantísimo sobre secuestros y extorsiones, evento que se realizó en la Universidad de la Policía en México, en Ciudad de México. Así que un gusto volver a tener contacto, un gusto conocerlo y claro, topar este tema tan importante. Sé que estamos en los preámbulos de este importantísimo Congreso Internacional, el quinto,
de prevención sobre la violencia, que será en Talavera de la Reina, organizado por Sermove, como bien ha dicho Edith hace un instante. Toparé otro tema en el Congreso, pero me parecía muy oportuno aprovechar este espacio para topar ese tema tan importante de interés para la ciudadanía en el día a día, que tiene que ver evidentemente con los temas de violencia social, que analizaremos la próxima semana en Talavera de la Reina, en España, pero que tiene un impacto cotidiano, ¿no? El tema de los delitos flagrantes y cómo debe desarrollarse una política pública alrededor de este tema de tanta trascendencia, porque a veces se descuida el tema y nos enfocamos a veces en discusiones sobre esos delitos como el crimen organizado, la delincuencia organizada, etcétera, que evidentemente también afectan a la opinión pública, afectan la seguridad del país, la seguridad ciudadana, la seguridad pública, pero se descuida de ser eficientes en el juzgamiento de los delitos, a veces considerados delitos menores. Todos los delitos son de impacto social y es importante tener una política pública que los atienda, que los resuelva, respetando evidentemente los estándares internacionales de debido proceso y de otras garantías que son ineludibles, por supuesto. Así que este será el tema que conversaremos, doctor Andrade. He hecho esta pequeña y muy breve introducción. Usted nos dirá, Edith, también en qué momento entramos en materia y empezamos a conversar de esto. Claro, un gusto realmente vamos a tener en escucharlo, doctor amigo. Claro que que recordamos esa ponencia tan importante que dio en nuestro país, y va a ser realmente un lujo volverlo a tener con nosotros. Pero sin preámbulo alguno, le vamos a ceder el uso de la voz para que nos exponga el tema a retomar el día de hoy. Adelante, doctor. Perfecto. Gracias, doctor Andrade. Sí, en efecto, miren, el tema del juzgamiento de los delitos flagrantes se ha constituido un elemento de reflexión jurídica y de desarrollo de política pública. Como decía hace un instante, son delitos a veces considerados menores y que a veces se descuida un poco en su juzgamiento y en la atención que esto merece. El robo de un celular, el arranche, etcétera. Pero primero habría que contextualizar, como Edith mencionaba hace un instante, hay una definición jurídica de la flagrancia. Hay los matices en cada una de nuestras legislaciones en la región, pero básicamente es ese delito que es presenciado por otro, que es un delito visible. Esa es la primera característica, es un delito visible, que lo ve la sociedad, que lo ven testigos, que incluso pasa por medios de comunicación, y por lo tanto, al estar en esos medios de comunicación, también hay un impacto importante en la sociedad de estos delitos que se cometen. Entonces, la visibilidad es un hecho. Segundo, ya en términos procesales, se produce una aprehensión, como bien decía el doctor Andrade hace un instante. Para detener a una persona tiene que haber una orden judicial, salvo que se trate de un delito flagrante. Entonces está cometiendo una infracción. Evidentemente el agente aprensor, el policía, no es un juez, no está juzgando ese momento, pero está observando y presenciando, y también cualquier ciudadano lo podría hacer, y aprehender a una persona que está infringiendo la ley. Luego se verán las responsabilidades, luego se verá, el juez determinará qué niveles de responsabilidad existen. Pero primero es visible, segundo se produce una aprehensión de los autores de ese hecho que podrían tener responsabilidad de índole penal, o quién sabe no, esto lo determinará no el policía sino el juez. Y esa aprehensión puede darse en algunas legislaciones en las siguientes 24 horas de la comisión de esa infracción, de ese delito, o dentro de las 48 horas siguientes, siempre bajo condición de que haya habido una persecución ininterrumpida, para que podamos entonces hablar de una flagrancia. Hecho visible, testigos que presencian y que actúan de manera inmediata y que
en el transcurso de las siguientes horas, 24, 48, dependiendo las legislaciones, son aprehendidos los potenciales responsables de esa infracción, o son sorprendidos con armas o el producto del ilícito que permite presumir su reciente cometimiento y que por lo tanto también autoriza o permite que sean estos aprehendidos, porque si no se producen estas condiciones, estaríamos eventualmente delante de una detención ilegal. Como se recordaba hace un instante, detener a alguien es privarle de su derecho a la libre circulación, a la libertad. Por lo tanto, eso tiene que tener una cobertura judicial. Pero si es delito flagrante, podría producirse esta detención. Normalmente se está estableciendo procedimientos, y aquí entro en los elementos procesales, para la tramitación de este tipo de delitos. Se habla de procedimientos especiales. Es decir, tenemos los procedimientos ordinarios en nuestros códigos penales en la región, que tienen sus tiempos, tienen sus dinámicas, tienen sus etapas, que normalmente nos conducen a procedimientos largos, con el objetivo de ¿qué? De que haya garantías procesales, porque siempre partimos, evidentemente, de acuerdo a las normas constitucionales y legales, de la presunción de inocencia de las personas, y hay que derrotar, como se dice ahora en el lenguaje doctrinario, hay que derrotar a esa presunción de inocencia, y la Fiscalía, el agente público, el Ministerio Público, tiene que demostrar la existencia de la responsabilidad. Entonces hay estas garantías y estos procedimientos que en muchas ocasiones pueden convertirse en procedimientos engorrosos, que tienen su razón de ser frente a lo que significa también la vulneración del derecho a la libertad de las personas, y que por lo tanto la determinación de una pena privativa de libertad tiene que estar precedida de una serie de elementos que hagan realmente convencer al juez o tribunal de que estamos delante de una persona que ha cometido una infracción, que es realmente el responsable y que por lo tanto va a recibir una pena privativa de libertad, que no es cosa menor. Los procedimientos ordinarios entonces nos conducen a esas etapas mucho más engorrosas. En algunos países, como en el Ecuador, todos los delitos flagrantes, sancionados con penas privativas de libertad muy altas, o delitos menores, iban siempre a procedimientos ordinarios. Entonces se producía esta congestión judicial en la que teníamos tribunales penales que en la audiencia de la mañana estaban trabajando un tema de crimen organizado, de narcotráfico, y en la tarde estaban en una audiencia sobre el robo de un celular. Insisto, evidentemente los impactos sociales globales o individuales son distintos, pero el impacto de un delito está directamente relacionado con la vida de los ciudadanos. Entonces se empezó a pensar en procedimientos que permitan tener procedimientos rápidos y especiales para la tramitación de ciertos delitos flagrantes. En el caso del Ecuador, no de todos los delitos flagrantes, sino de algunos delitos flagrantes que puedan, sin vulnerar principios del debido proceso, puedan ser sancionados de manera ágil. ¿Qué es lo que la sociedad espera? Agilidad de la justicia. Realmente los ciudadanos esperan de la justicia, siempre lo subrayo, dos cosas. Le piden rapidez y le piden transparencia, pulcritud, certezas. Eso le piden a la ciudadanía, a la justicia. Por un lado, que sea rápida, y por otro lado, que sea de calidad. Y esa calidad pasa por la transparencia y pasa por las certezas con las que realmente se toman las decisiones. En el universo de delitos flagrantes, y podemos tomar como muestra el caso de Ecuador, y es muy similar en la región, del universo de delitos penales, casi el 70% de los que llegan a la función judicial, 68%, son delitos flagrantes. Y otros
un 40, un 35% pertenece a delitos no flagrantes que han sido previamente investigados, seguimientos, inteligencia policial y que ha permitido el procesar a una persona o un grupo de personas. Esos no son delitos flagrantes, sino que ha venido una investigación previa llevada a cabo con la cobertura judicial pertinente, escuchas telefónicas, seguimientos, penetración de bandas, escuchas telefónicas, todo con cobertura judicial, por supuesto, y que termina en un proceso judicial. Esos no son delitos flagrantes. Los flagrantes son estos visibles, testigos y aprehensión inmediata, persecución inmediata. Ahora, esos delitos pueden ser delitos muy graves o pueden ser delitos más bien de menor cuantía. Es decir, podemos estar hablando de un homicidio flagrante, podríamos estar hablando del robo de un celular con violencia flagrante o el hurto de un objeto sin violencia de menor cuantía. Todos son delitos, todos son flagrantes, pero en el caso ecuatoriano no todos van a un procedimiento especial. Ciertos delitos flagrantes seguirán siendo tramitados como delitos en procedimiento ordinario, con todas sus etapas y sus tiempos de instrucción, que en el caso ecuatoriano son de 90 días, y luego la etapa procesal ya propiamente de juicio, que tiene duraciones de diversa dimensión en función de las audiencias, de la complejidad del caso, etcétera, pero que normalmente deberían, según la Constitución ecuatoriana, tramitarse en 6 meses los delitos sancionados con menos de 10 años o con máximo 1 año los delitos más graves. Pero en el caso de los delitos flagrantes cuya sanción sea menor a 5 años, solo esos van a un procedimiento llamado procedimiento directo. En el Perú le llaman procedimiento inmediato y en algunos países tienen otros nombres estos procedimientos para delitos flagrantes. Diferencias. En otros países todo delito flagrante va a un procedimiento especial. En el caso ecuatoriano, solo los delitos sancionados con menos de 5 años de prisión y siendo flagrantes pueden ir al procedimiento directo. ¿Qué implica qué? Que en un lapso de 25 días, un mes, 30 días, tienes una sentencia. A diferencia de un procedimiento ordinario que normalmente te lleva 6 meses, 1 año, en el mejor de los casos, muchos procedimientos ya de proceso judicial, porque previamente puede haber una indagación que puede ser de 1 año, de 2 años de indagación, luego instrucción fiscal y luego ya la etapa de juicio. Pero estamos hablando de meses o a veces de años para el procedimiento ordinario. En el caso del procedimiento directo, se espera que en un lapso entre 25 y 30 días tengamos una sentencia judicial. Fíjense que estamos hablando de tiempos bastante reducidos frente a lo que significa un procedimiento ordinario, pero hay otras realidades en la región que hablan de procedimientos aún más rápidos, de 4 o 5 días, etcétera, como ocurre en el Perú, en el que se habla del procedimiento inmediato, de sentencias muy rápidas, con ciertas diferencias. ¿Qué sucede? El procedimiento en Ecuador involucra primero una calificación de la flagrancia. Lo que sí debe ocurrir según la legislación ecuatoriana de manera inmediata es que se proceda con la conducción del detenido de manera inmediata delante de la autoridad judicial. Es una garantía judicial. Se produce el delito flagrante, hay un policía o un ciudadano que llama a la policía, que ha aprendido al posible infractor, al sospechoso, él mismo o llama a la policía, detienen al infractor, lo tienen que llevar directamente o al término de la distancia delante de la autoridad judicial. ¿Para qué? Para calificar la legalidad de la detención. En el caso ecuatoriano eso es de manera inmediata, debe darse máximo en el lapso de 48 horas. Si se puede antes, mejor. Ahora, una exigencia de estas características, ustedes entenderán, necesita que haya un sistema que ofrezca un servicio de 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana,
de posibilidad de llevar a un detenido a las 3 de la mañana, de un día domingo, de un día sábado, a una autoridad judicial para legalizar su detención. Entonces se organizó, y esto es una parte esencial de lo que significa un modelo de gestión, que la autoridad judicial, los organismos estatales, como política de Estado, garanticen el acceso a justicia de manera permanente en materia penal las 24 horas al día para que pueda legalizarse la detención. Y entonces el juez califica la legalidad de la detención sobre la base de los relatos de testigos, el parte policial, el relato policial y la constatación, en este caso además, de que se trate de un delito menor a 5 años para determinar en la audiencia de flagrancia que este sí es un delito flagrante y pueda ir a un procedimiento expedito o un procedimiento especial expedito con el procedimiento directo para que inmediatamente ese mismo juez pueda, en el lapso de 20 días, convocar a una nueva audiencia para ahí sí proceder con el juzgamiento. Y en ese tiempo, el fiscal preparar su caso debidamente fundamentado con todas las pruebas pertinentes y llevar a cabo el procedimiento judicial ya de juzgamiento. No hacia un tribunal penal conformado por 3 jueces, sino un juez individual, que puede ser incluso el mismo juez que calificó la legalidad de la detención. El juez podría calificar la ilegalidad de la detención en ese momento y dejarlo en libertad, si no existe realmente los elementos de flagrancia para justificar la flagrancia. O podría determinar que sí está legalizada la detención, pero que ese delito no es un delito que califica para el procedimiento especial, sino que va al procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque puede ser un delito contra la administración pública. Ese tipo de delitos van siempre al procedimiento ordinario, porque es un delito contra la vida. Esos delitos siempre van a procedimiento ordinario, porque es un delito cuya sanción es superior a 5 años de prisión. Esos delitos van siempre a procedimiento ordinario, aunque sean delitos flagrantes. Les estoy describiendo el modelo ecuatoriano. En otros países, todo delito flagrante va a un procedimiento expedito. En el caso ecuatoriano depende de estas condiciones para que pueda activarse un procedimiento expedito para la tramitación y el juzgamiento de delitos flagrantes. Esos delitos menores a 5 años son los delitos en muchas ocasiones que las personas ven en televisión, que los medios de comunicación reportan todos los días. El robo del celular, el arranche, el robo del domicilio, el robo de un vehículo, etcétera. Y que en muchas ocasiones se quedaban en la impunidad, hablo en todo caso de la experiencia en Ecuador, se quedaban en la impunidad porque el Tribunal Penal tenía que darle más importancia a la tramitación de delitos más graves y estos se iban quedando. Y se iban quedando y se producía lo que en Ecuador se llama la caducidad de la prisión preventiva, es decir, a los 6 meses, si no hay sentencia, sale en libertad. Al año, si no hay sentencia, sale en libertad si es un delito de mayor gravedad. Entonces esto nos conducía a una situación de impunidad sobre estos delitos. El darle importancia al sistema procesal penal, no solo a la parte sustantiva de agregarle penas, el famoso populismo penal, donde nos ocupamos mucho de hablar de penas más duras, más graves, etcétera, que es una discusión. Ahí entra en discusión el tema de la dosimetría penal. Para que haya lógica en un código penal, los delitos tenían que tener una gradación y una dosimetría para que haya una lógica y en el establecimiento de esas penas. Y a veces la discusión se centra mucho ahí en el sistema penal, pero el procedimental, el adjetivo, es tan o más importante porque nos permite ser eficientes y ágiles. Eficientes, como es el título de esta conversación. ¿Y qué significa la eficiencia? Significa ir rápido, pero ir con certezas. No significa ir rápido sin certezas. Ese no es un sistema eficiente. Ese puede ser un sistema autoritario. Ese puede ser un sistema arbitrario, que atropella garantías y que va muy rápido, pero sin certezas. O puede haber otro sistema, que sea un sistema tal vez considerado para algunos efectivo, eficiente, porque realmente hay muchas certezas.
pero nos toma meses y años llegar a la sentencia. Y justicia que tarda, como dice la gente, no es justicia. Esos tampoco son sistemas eficientes, son sistemas que desperdician recursos y que en muchas ocasiones son parte de los problemas de impunidad. Son muy precisos, pero muy lentos. Y hay otros sistemas que son muy rápidos, pero no hay certezas. Y por lo tanto se atropellan también garantías. Y eso puede ser algo peligroso en la sociedad también, porque nos podríamos acostumbrar a decir, bueno, son delincuentes y que les juzguen nomás rápidamente, pero podrían haber ahí graves injusticias si es que no hay las certezas pertinentes. Por eso, en nuestra opinión, hay que ir rápido, pero hay que ir con certezas. No hay que justificar la lentitud, porque decimos que estamos buscando certezas. Esto no le sirve a la sociedad, ni es el modelo adecuado. Es decir, voy lento porque tengo que buscar certezas para no atropellar derechos. A veces eso se queda en el romanticismo y se queda además en la justificación de la ineficiencia. U otros que dicen, aquí vamos rápido, aquí hemos metido a la cárcel 50,000 personas y bueno, pero tal vez esa rapidez también significa que no estoy siendo realmente efectivo como justicia, sino simplemente rápido. En este caso la justicia es más compleja, no se trata solo de rapidez, hay que ser rápido, se trata de rapidez con certeza, no se trata solo de certeza, se trata de ser certero y rápido, porque de nada me sirve tener certezas en 5 años cuando ya los actos de corrupción han hecho todo el daño, por ejemplo, y en 5 años se juzga a alguien, ya cuando se ha gastado hasta toda la plata de la corrupción, por poner este ejemplo que también afecta a la opinión pública. Y hay que ir rápido, pero hay que ir con certezas, porque tampoco es justicia meter a la gente a la cárcel o sancionarlos con rapidez cuando posiblemente haya inocentes de por medio. Hay que también estar en los zapatos de aquellas personas. Entonces, el gran desafío de los modelos de gestión de juzgamiento de delitos flagrantes es el de ir rápido, porque son delitos que se han cometido con testigos, porque son delitos donde hay pruebas en muchas ocasiones muy evidentes de que se han producido el delito y que tiene que haber una respuesta del sistema y que no puede ser que por ineficiencias del sistema esos delitos visibles para la gente terminen en libertades inmediatas porque no hubo una calificación oportuna de la flagrancia, porque ya pasaron 24 horas, por ejemplo, o 48 horas desde el hecho y la autoridad judicial no se ha pronunciado y por lo tanto ya caducó la flagrancia y ya sale en libertad quien ha cometido posiblemente un delito. Esto conmueve a la sociedad y hace que la gente desconfíe de los sistemas de justicia. Hay países que han buscado soluciones a esto, por ejemplo, alargando los tiempos para llevar delante de la autoridad judicial al detenido. Es decir, en vez de llevarlo de manera inmediata, dentro de las 24 horas, dentro de las 48 horas, 15 días el policía puede quedarse con el detenido sin llevarlo delante de la autoridad judicial. Entonces así, ¿por qué? Para poder construir bien el caso. Miren, hay situaciones críticas. Yo estoy de acuerdo que hay problemas de seguridad ciudadana muy graves en la región. Pero ahí tenemos dos opciones. Tomar los atajos de acabar con las garantías y atropellando derechos, tener sentencias muy rápidas o detenciones de estas características, 15 días sin llevar al detenido delante del juez, que me hace acuerdo más a mí a situaciones de dictaduras que de democracia, o tomar el desafío de ser eficientes y ser rápidos dentro de las garantías procesales. Tampoco es adecuado la otra vereda en la que llenos de garantías y de certezas y de garantías procesales lo que se ha hecho es volver engorroso los procedimientos penales que terminan siendo muy ineficientes y que generan impunidad, hecho despreciable para la sociedad. Entonces, ni es ese romanticismo lleno de garantismos ineficientes o este otro modelo de ser arbitrarios y atropellar garantías. Yo creo que sí se puede conciliar ambas cosas, ser rápidos y tener las garantías pertinentes sin atropellar derechos y juzgar bajo el debido proceso con rapidez a quienes han cometido delito. Evidentemente, para que esto no quede en un postulado de buenas intenciones,
De lo que se trata es que el Estado en su conjunto actúe como política de Estado para que funcione un sistema penal ágil, pero con certezas. ¿Dónde está la certeza? En la capacitación del juez, en un modelo de gestión que permita una coordinación entre los diferentes actores, con la independencia que estos deban tener, Ministerio de Justicia, consejos de judicatura, ministerios de salud, policía, actuando de manera coordinada para ofrecer juntos un servicio de justicia y cada uno haciendo lo que debe hacer. El uno deteniendo al que cometió un delito, coordinando correctamente con su fiscal para poder llevar un caso adecuado delante del juez, y el juez actuando de manera oportuna en audiencias que se instalen oportunamente. Porque también, fíjense ustedes, había mucha queja, y con razón, en la policía del Ecuador en algún momento, que decían: detenemos al delincuente, nos jugamos la vida, lo llevamos al juez y no se instala la audiencia, y el juez está en otra audiencia, y entonces pasan las 24 horas, en su momento ahora 48 horas, y no hemos podido instalar la audiencia para legalizar la detención. Entonces tengo que soltarlo, porque si no estaría cayendo en una detención ilegal que me genera temas disciplinarios, y lo suelto, y sí es un delincuente que va a cometer nuevamente un nuevo delito. Entonces estos problemas generaban en la política pública el echarse la culpa unos a otros. El policía le echaba la culpa al fiscal que no estuvo en el turno, el fiscal le echaba la culpa al policía que no le trajo un caso con las suficientes evidencias, el juez les echaba la culpa a fiscal y policía porque no podía decidir, o le echaban la culpa al juez porque no estuvo en la audiencia, etc. O se le echa la culpa muy frecuentemente a las leyes. Entonces la culpa del gobierno que no da los recursos. Entonces, en vez de echarse la culpa unos a otros, solo los buenos modelos de gestión se dan cuando estas autoridades coordinan entre sí. Y cada una pone lo que debe poner. Los unos ponen los recursos, los otros ponen su capacidad, su conocimiento jurídico, los otros ponen su habilidad de investigación del delito y el construir un caso sólido para llevarlo delante del juez, y por supuesto también la defensa pública para defender a una persona que tiene derecho al debido proceso aunque haya cometido cualquier delito. Y en el caso del delito flagrante, que la audiencia pueda realizarse con la presencia de un defensor público. Y que al momento en que yo ingreso a un detenido a una unidad judicial de juzgamiento de estos flagrantes, pueda legalizar la detención, tener a su vez los informes médicos, los informes periciales, las pruebas pertinentes, etcétera, calificación de flagrancia, y luego dentro de un lapso de hasta 20 días tener una primera audiencia o la audiencia definitiva de juzgamiento. Este es un modelo que nos ha funcionado, que permitió además algo muy interesante: descongestionar los tribunales penales que se especializaron y se dedicaron a los temas de crimen organizado, narcotráfico, violaciones, sicariatos, etcétera, y empezaron a producir sentencias en estos temas tan graves con mucha mayor eficiencia también. Y todos los otros procedimientos de delitos flagrantes cuya sanción es menor a 5 años se evacuaban muy rápidamente, y básicamente se descongestionó el 45% de la carga procesal de los tribunales penales, y pudieron ser mucho más ágiles en esos otros delitos también extremadamente importantes para llegar a sentencias. Y se llegó a un récord histórico hasta el año 2018 de sentencias en temas de homicidio, donde la función judicial básicamente llegó a estar prácticamente al día en sentenciar un delito tan grave como los homicidios. Entonces, ¿a dónde voy para ir cerrando estas primeras ideas, doctor Andrade? Que a veces se piensa erróneamente que esto de juzgar los delitos menores no es tan importante. Es extremadamente importante. El sistema en su conjunto tiene que funcionar de manera eficiente. Es importante ocuparnos del crimen organizado, de los secuestros y las extorsiones, temas gravísimos que azotan a la región. Pero una forma de mostrar que el sistema se está ocupando de los ciudadanos y que está poniendo en marcha políticas de eficiencia procesal es ver qué está pasando con los delitos flagrantes considerados menores, que no son tan menores realmente, y que dejar en la impunidad envía un mensaje social tremendo, que es el de que
puede haber agresiones a los ciudadanos en las calles todos los días y que el Estado no hace nada. Todos los días se roban celulares, todos los días arranchan a las personas con violencia, y si es que ahí no hay una respuesta del Estado, también hay que dudar de otro tipo de respuestas a nivel de delitos más graves. Y que si me ocupo de lo pequeño, quiere decir también que me estoy ocupando de lo grande. A mí me parece que es un mensaje social muy importante. Si me ocupo de esos delitos flagrantes de manera eficiente, sancionados de hasta 5 años, y los otros delitos de 20, 30, 40, 50 años, bien me ocupo de ellos. Y una muestra de aquello es que me estoy ocupando también de esos delitos que le preocupa a la gente. Evidentemente, esto requiere de una verdadera coordinación. Creo que un elemento esencial en esto es que debemos salir de esta mala práctica que hay en nuestra región de echarnos la culpa unos a otros. Echar la culpa, insisto, del policía al fiscal, el fiscal al juez, del juez a las leyes, del gobierno a la función judicial al gobierno. Esto no le sirve a los ciudadanos. Lo que les sirve a los ciudadanos es que hay un plan de trabajo conjunto, respetando la independencia de poderes, respetando las competencias de cada uno, pero exigiendo resultados también. Porque también es cierto que en muchas ocasiones no mostramos estadísticas de estos problemas porque no son buenas, entonces no las queremos ocultar. Hay que ver cuál es la eficiencia del sistema judicial en relación al tema de delitos flagrantes. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos se procesan? ¿Cuántos terminan en sentencia? ¿Cuántas reincidencias hay? ¿Existe el problema de la puerta giratoria? Es decir, que entra el delincuente por una puerta y sale por la siguiente. La famosa puerta giratoria, que ha sido un mal general en los sistemas procesales en la región. Algunos países las han corregido. Los han corregido bajo un sistema constitucional, convencional y de derechos humanos, y otros los han corregido eliminando la puerta de salida. Entra el que entró, culpable o inocente se quedó, que tampoco es una solución. Hay que resolver los problemas de la puerta giratoria teniendo un sistema penal que permita llegar hasta sentencia de manera ágil y por lo tanto encontrar soluciones efectivas y reales a los problemas de eficiencia procesal. Pero insisto, se requiere aquí política pública coordinada para poder resolver estos problemas. Esto, José, doctor Andrade y Edith, como un planteamiento de la problemática, y simplemente decirles que si en Ecuador se encontró en un momento determinado muy buenos resultados sobre esto, sobre todo entre los años 2003 hasta el año 2018, es porque se implementó política pública coordinada. Esto es muy importante. La coordinación entre funciones del Estado, incluso, insisto, respetando cada uno sus espacios y competencias, pero poniendo los recursos para el Poder Judicial, pero recursos que vayan a cosas importantes, no solamente a comodidades que son a veces necesarias de un funcionario, o a edificios suntuosos, no, a edificios destinados al mejor servicio de los ciudadanos. Y ese trabajo significa poner recursos, que los pone el Ejecutivo, pero también recursos que vayan enfocados en las necesidades de los usuarios, lo que se llaman modelos de demanda del sistema de justicia, más que modelos de oferta del sistema de justicia, que ha sido uno de los pecados capitales de las reformas judiciales. Me preocupo en ofrecer un servicio en vez de preocuparme en ver qué demanda ese servicio y poner en marcha un modelo de gestión enfocado en esas necesidades de los ciudadanos más que las de los funcionarios. Esa visión también es importante, las necesidades de los usuarios. Y generar un plan común. Insisto, quizás la solución siempre ha sido esa, que haya un buen plan de trabajo común del Ministerio de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de los jueces, de la Asamblea, del Congreso, porque hay reformas legales que hay que hacer, sin pensar que ahí está toda la solución, pero sí pueden haber reformas procesales que haya que implementar, y la conversación entre los actores políticos, institucionales, es lo que nos lleva a las mejores soluciones y a compromisos reales para que haya buena política pública en relación al juzgamiento eficiente de los delitos flagrantes. Y termino con este tema, doctor Andrade y Edith. No debemos caer en un falso dilema que significa seguridad o derechos. Seguridad
o garantías procesales. Ese es un falso dilema y en muchos países se nos está ofreciendo ese dilema. Es decir, ¿quieres seguridad? Te quito derechos. O ¿quieres derechos? Muy bien, pero esos derechos implica que no pueda ser muy eficiente con la seguridad porque los derechos son engorrosos y me toca dejar en libertad a culpables. Son justificaciones. Es un falso dilema. Debemos salir de ese dilema y buscar un modelo que nos dé seguridad sin atropellar derechos. Que tengamos derechos, pero que esos derechos signifiquen también garantías procesales eficientes para que tengamos seguridad. Porque la seguridad es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo social, para el desarrollo económico. Sin eso, sin seguridad no tendremos un total desarrollo económico. También es cierto que el acceso a derechos y el desarrollo económico ayuda a que haya seguridad, porque es un elemento preventivo de la violencia en cualquier sociedad. Esos son los elementos de complejidad pública que no deben quedarse en los conceptos, sino traducirse en modelos prácticos y concretos que les lleguen a los ciudadanos y que son los que modelos de gestión adecuados, bien implementados, que duren en el tiempo, que no sirve tampoco que duren 1 año, 5 años, 10, que permanezcan en el tiempo. Hoy, lamentablemente, también debo decir que buenos modelos que no se les da sostenibilidad terminan igual que los malos modelos, porque no acaban dándole sostenibilidad en el tiempo a los recursos, coordinación institucional que merecen y deben tener para que puedan dar los beneficios también en el tiempo. Eso es, José, así que dispuesto también a cualquier pregunta que consideres oportuna para clarificar o profundizar algún aspecto de los que acabo de mencionar. Muy bien, gran exposición que nos ha hecho el favor nuestro invitado de lujo del día de hoy, el doctor Gustavo Yarrubén. Realmente un tema de mucha reflexión jurídica. Ya la licenciada ya la tengo aquí desesperada por dar su punto de vista. Vamos a pasarle los micrófonos por pura caballerosidad. No, lo que pasa es que cuando usted estaba comentando el tema, se me vinieron a la mente muchas cosas. Usted nos estaba platicando de sistemas procesales más rápidos, ¿no? Y entonces se me vino a mí a la mente porque comentó sobre la legalidad de la detención y a mí enseguida se me vino a la mente que aquí en México tenemos este informe policial homologado que pues lamentablemente los policías de aquí de México no lo saben llenar y a causa de eso precisamente terminan saliendo personas que han sido detenidas en flagrancia porque pues no se puede calificar como legal la detención, ¿no? Y entonces se me viene también a la mente que pues nosotros estamos bajo un sistema penal que va enfocado al debido proceso, a esta legalidad de detención y pues más en los casos flagrantes. Y también se me venía mucho a la mente cómo actualmente aquí en México empezamos a ya manejar estos casos flagrantes, estos delitos flagrantes, con relación a el seguimiento que se le puede dar mediante estos C5, C2, C4 que existen pues por toda la Ciudad de México y también por el Estado de México, porque precisamente algo fundamental de lo que es la flagrancia es ese seguimiento ininterrumpido, lo voy a decir de manera coloquial, agarrarlos con las manos en la masa, y pues la verdad es que pues a mí se me vino un mundo de ideas con relación a la legislación mexicana. Claro. Sí, Edith, ese es sí. Adelante, doctor. Adelante. Sí, decía, los temas que plantea Edith son justamente, mire, esos detalles son muy detalles, entre comillas, son temas de fondo, pero digamos, hay que entrar justamente a mirar esos aspectos para encontrarles solución. Y para eso es muy importante generar espacios de diálogo interinstitucional. Porque fíjese, el tema que nos plantea Edith, en Ecuador lo llamamos el parte policial. Era un tema de gran discusión, igual que que nos acaba de plantear Edith. Es decir, el policía hace un parte muy imperfecto, decía el fiscal, y con eso no puedo trabajar.
o lo llevo y claro, con el parte policial, el juez tiene que decir, pero en fin. Entonces había esto de echarse la culpa unos a otros. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos representantes de la policía, representantes del Ministerio Público, de los jueces, del Ministerio del Interior incluso, en un taller común para conversar de estos problemas. Y apareció el tema del parte policial, y apareció el tema de que el juez no estaba en el turno, y apareció el tema de que el fiscal no responde el teléfono, y apareció el tema de que el policía se jugó la vida, llevó al delincuente y tuvo que soltarlo porque no había forma de detenerlo por más de 24 horas, en algunos casos 48 en otra, y tenía que, por lo tanto, liberar. En fin, todos estos problemas. En el parte policial específicamente empezamos a decir, bueno, a ver, pero ¿qué necesita la fiscalía? ¿Qué necesita la policía? Y se determinó procesos de capacitación conjunta para fiscales y policías, para un trabajo institucional mucho más cohesionado y capacitación para que en efecto los partes lleguen en mejores condiciones. Había algunos que eran muy malos y no le permitían trabajar al fiscal y el juez tenía que liberar, no había suficientes elementos, más allá de que el parte policial, en nuestro caso, no es una prueba en sí misma, una referencia, es un elemento de análisis, pero no es, digamos, prueba plena ni prueba suficiente, ¿no? El policía relata los hechos, los trae ante el fiscal y existen elementos también materiales que permitan determinar que en efecto hubo una flagrancia, con lo cual, insisto, para nosotros en la primera audiencia, lo único que se hace es calificar la legalidad de la detención, nada más. En otros países se produce hasta el juzgamiento. En nuestro caso es califico la flagrancia y con esa calificación de flagrancia el juez puede determinar medidas de aseguramiento, prisión preventiva u otra que considere pertinente y la determinación de una siguiente fecha para ya ahí sí entrar en el juzgamiento. No como en el procedimiento ordinario, que se me abren 90 días de instrucción, en el cual además puede aparecer nuevos elementos probatorios, puedo cambiar incluso la figura penal, en fin, y llegar hasta ya la audiencia de procedimiento ya de juicio en sí mismo, de llamamiento a juicio. Aquí no, aquí tengo una audiencia de calificación de la flagrancia, de legalización de la detención y paso seguido entonces la determinación de una audiencia ya directamente es así de juzgamiento. Con los elementos probatorios iniciales que permitieron la calificación de flagrancia y otros elementos que el fiscal pueda levantar hasta 3 días antes de la audiencia de juzgamiento. Es decir, el fiscal todavía tiene un tiempo para consolidar su caso y presentar toda la prueba pertinente hasta 3 días antes de la audiencia de juzgamiento. El acusado tiene posibilidad de presentar prueba hasta el mismo momento de la realización de la audiencia. En la misma audiencia de juzgamiento podría presentar prueba. Se le da esa facilidad. El fiscal tiene hasta 3 días antes de la audiencia, es decir, con estas pruebas voy a sostener mi caso. El abogado defensor, la defensoría pública o el abogado defensor podría presentar prueba incluso durante la audiencia. Esto lo permite el Código de Procedimientos y dando esta facilidad, digamos, para el acusado. Pero los problemas se van resolviendo coordinadamente. Si no, no se resuelven. Entonces, incluso se llegó a crear lo que se llamó el parte web. Es decir, en tiempo real ya empezaba a trabajar el policía con el fiscal de turno y a relatarle hechos que ha estado revisando y a llenar el formulario que usted acaba de mencionar, incluso como un parte web, de tal manera que se ganaba tiempo y al llegar el detenido a la unidad de juzgamiento de delitos flagrantes, ya había un trabajo avanzado con el fiscal. Y finalmente, llenar las indicaciones de los formularios y el relato de los hechos de una manera jurídicamente correcta. Pero insisto, eso no es una prueba, son los elementos de lógica
seguidos de elementos materiales que le permiten al juez la calificación de la flagrancia y la determinación de la legalidad de la detención. Si es que no hay legalidad de la detención, que incluso pasa por el tema de la lectura de los derechos del detenido, y elementos que no hagan presumir que no estamos delante de un delito flagrante, sino de otro tipo de delito, la detención terminaría posiblemente como ilegal. Entonces, ahí hay que determinar que justamente se haya producido la detención, no, por ejemplo, porque el policía estuvo haciendo un seguimiento previo, porque no habría flagrancia ahí, sino que se determinó flagrante el hecho de que atestiguó, miró, llegó a tiempo o persiguió al delincuente dentro de las 24 o 48 horas o lo encontró dentro de ese lapso de tiempo con las armas o el producto del delito que permitan hacer notar al juez que estamos delante de un delito flagrante. Entonces, los elementos procesales son de la práctica, son del día a día, no son de los libros, no son de las aulas universitarias necesariamente, son de la práctica del día a día. Y esto solo se resuelve mirando el problema con coordinación interinstitucional y poder ir resolviendo los pasos procesales, los elementos probatorios que se necesiten para poder tener un sistema eficiente, no arbitrario, eficiente, no lento, eficiente, no garantismo sin resultados, garantismo con eficiencia. Ese es el gran desafío de la justicia, esa es la complejidad. Si no, sería muy fácil la justicia. Convertimos a los policías en jueces y se acabó. No tenemos que estar en estas discusiones. O a los jueces que se demoren toda la vida para llegar a una sentencia, y entonces está bien. Y nadie rinde cuentas y nadie da estadísticas de su rendimiento. Y los jueces, bajo el amparo del principio, mal entendido a veces, de independencia, entonces nadie mira lo que hago y yo saco una sentencia al año, que han habido casos, ¿eh? Así es, no, doctor. No es ni lo uno ni lo otro. Necesitamos que se pongan en la mesa los problemas y se los resuelva mirando las necesidades de los ciudadanos. Perfecto, muy bien, doctor. Mire, se nos está acabando el tiempo, ya además nos quedan 4 minutos. Si fuera Bien. tan amable de darnos 2 minutos de conclusión de despedida, creo que hay mucha tela de donde cortar, mas sin embargo, ¿hay algo que usted propusiera, si usted tuviera la varita mágica y pudiera aportar algo a este tema, qué es lo que usted propondría? A ver, sobre la base de la experiencia, doctora Andrade, mi propuesta sería, a ver, una, las políticas públicas más adecuadas son las que nacen del diálogo interinstitucional, de los involucrados para proveer un servicio ciudadano. El tema de justicia no es un tema solo de jueces, el tema de justicia no es un tema solo de policías, la seguridad ciudadana no es un tema solo de policías. Ahí tenemos un gran ejemplo de la necesidad de que las funciones del Estado conversen en función de las necesidades de los usuarios. Si hay reformas legales que hacer, perfecto, identificarlas en función de lo que los ciudadanos esperan, rapidez, transparencia. Si es necesario presupuesto, perfecto, y tiene el presupuesto es el Ejecutivo, entonces, pero no es un presupuesto sin objetivos concretos, es para determinar número de jueces, número de fiscales, eficiencia, insumos, tecnología, inteligencia artificial, sistemas tecnológicos más eficientes, etcétera. Lo que haga falta, logística, pero logística para un sistema procesal bien diseñado. Entonces, estas cosas se determinan en función de una buena conversación entre funciones del Estado. Uno. Otra cosa, que el diseño de esos sistemas procesales no se haga para satisfacer aspiraciones o fijaciones académicas teóricas, sino que las reformas procesales se hagan con el objetivo de llegar a niveles de mayor eficiencia, pasarle por ese tamiz, por esa evaluación. ¿Esto nos hace más eficientes, sí o no? ¿Por qué poner una audiencia adicional nos haría más eficiente? ¿Por qué es necesaria esa audiencia? ¿Por qué es necesario llevar a todos los delitos hacia el procedimiento ordinario? ¿Por cómo los podemos llevar hacia otros procedimientos sin degradar
los derechos, sin convertir esto en un procedimiento arbitrario. A mí me llama mucho la atención que un policía se quede con un detenido 15 días. ¿Qué hace un policía con un detenido 15 días? ¿Qué hace? Claro. Tiene que llevarlo adelante el juez, el fiscal, construir el caso jurídicamente y llevarlo ante un juez. Lo otro es abrir la puerta a graves riesgos de violaciones de garantías que a cualquiera le puede pasar. Mientras no nos pase, podemos decir, son delincuentes, pero le puede pasar a mucha gente inocente también. Lo mejor es diseñar soluciones reales en función de problemas reales. E insisto, quizás para mí la mayor recomendación es que las instituciones dejen de echarse la culpa unas a otras y trabajen en conjunto en función de necesidades ciudadanas concretas y encuentren a eso soluciones reales. Muy bien. Muchísimas gracias. Es que es genial, la verdad, el escucharlo y dar la opinión es muy, muy, muy bueno. Por ahí tenemos 2 comentarios de personas que nos estuvieron viendo y agradecemos mucho, mucho a Mario Trócoli, que dice que es una excelente conferencia, muchas felicitaciones, doctor, y a Javier Zavala, que también nos dice que fue una excelente conferencia. Agradecemos a todos los que nos ven, los que están aquí con nosotros cada 15 días, cada 8 días, porque este programa es precisamente para ellos, para que tengan esa espinita y entiendan un poquito más estos temas. La verdad es que este tema pues tiene muchísimo más que platicar, pero pues los tiempos no nos dan. Pero aún así agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya expuesto este tema y que pues sea parte de este programa, Acción u Omisión Penal. Y nos vemos en Talavera. Así es. Que así sea, doctora Andrade, qué gusto. Edith, mil gracias. Para mí ha sido un honor estar en este espacio y quedo a su disposición. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos dentro de 8 días en nuestras redes sociales, Facebook, Búa Andrade y Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Por ahí vamos a estar transmitiendo lo que es este 5º Congreso Internacional Conciencia contra la Violencia los días 23 y 24 de octubre. Muchísimas gracias. Nos vemos en Talavera de la Reina, Toledo, España. Hasta luego. ¿Cómo juzgas a quien no hizo nada? ¿Y dónde queda la ética cuando el silencio es cómplice? Cada semana nos metemos en los expedientes más oscuros, desbloqueamos la ley y desciframos la culpa. Esto es Acción u Omisión Penal.